Hola, soy Mar de Founders and Tips y hoy entrevistamos a Xavier Renom, CEO y co-founder de Justin Mind. Hola, Xavier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Nos podrías contar un poco, explicar tu trayectoria emprendedora? ¿Cuáles han sido tus inicios? ¿Cómo decidiste montar Justin Mind? ¿De dónde viene? Sí, bueno, al principio nosotros empezamos en Barcelona, o sea, la empresa está fundada en Barcelona y pues la empezamos Pablo González y yo, somos los dos fundadores. Y pues bueno, inicialmente vimos una oportunidad en todo lo que es el área de prototipado, de simular aplicaciones antes de empezar el desarrollo. Y desde el inicio, pues básicamente nuestros clientes venían del mercado americano. Es decir, pues ya llevamos unos 6 años de estar de forma permanente en Estados Unidos, porque desde el inicio, aunque tenemos pues, clientes en más de 180 países ahora, básicamente el mercado principal pues, es el americano. Ujú. ¿Y en qué consiste Justin Mind? ¿Qué aporta como valor diferencial? ¿Qué uso se le está dando por parte de estos clientes? A ver, nosotros tenemos desde freelance, desde pequeñas empresas, hasta empresas muy grandes, como puede ser pues, Microsoft en Seattle, que está usando nuestro producto pues, para prototipar pues, sus propios desarrollos. Básicamente lo que aportamos es la manera de capturar requerimientos de una manera visual. Es decir, básicamente, pues cuando se crea una aplicación, es decir, el software básicamente tiene tres partes. Tiene la parte de captura de requerimientos, tiene la parte de desarrollo y tiene la parte de testing. Tiene estas tres partes, ¿no? Básicamente lo que nosotros aportamos es una solución en la parte de captura y validación de requerimientos. Tampoco somos una herramienta de requerimientos, nos integramos con herramientas de requerimientos. Pero básicamente lo que hacemos es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en otros mercados. Pues, por ejemplo, cuando creas una máquina, haces una simulación, haces un modelo, antes de hacer la máquina real o un edificio, haces una vista en 3D, un plano. Básicamente lo que nosotros aportamos es crear un prototipo muy rápidamente con nuestra herramienta. El concepto de crear prototipos pues no es una cosa nueva, aunque en el ámbito del software sí que se está empezando a aplicar ahora. Es decir, básicamente lo que es la antigua escuela de diseñar aplicaciones, lo que se hace es crear un documento de requerimientos. Se rellena un documento. El problema está que con los documentos, como que no son visuales, es muy difícil comunicar la aplicación. Y nosotros esto lo resolvemos con una herramienta, una plataforma de prototipado que llamamos High Fidelity, de alta definición, también muy útil para todo lo que son emprendedores, gente pues, que tiene ideas de crear nuevas aplicaciones, que lo que permite es capturar los requerimientos de una forma muy rápida y validarlos con los usuarios. Es decir, puedes publicar online una aplicación. Por ejemplo, hay un caso que yo explico que es bastante significativo para entenderlo y es, por ejemplo, uno de nuestros clientes, Wells Fargo, pues tiene, que es, bueno, es el cuarto banco del mundo, tiene aquí la sede en San Francisco, pues lo que hacen es, tienen un prototipo bastante grande en el que la gente se entrena antes de empezar a usar las aplicaciones reales, porque simula exactamente el entorno real de las aplicaciones. Y esto es básicamente el valor que aportamos. Es como una herramienta de comunicación en la fase de inception, en la fase de pensar las aplicaciones, de capturar pues, todos los requerimientos, la funcionalidad que tiene que hacer la aplicación, ¿no? Que actualmente es la fase más crítica, porque normalmente lo que ocurre, que es así como detectamos la oportunidad, es que normalmente cuando se usan procesos pues, más de la vieja escuela de usar documentos de requerimientos, al final se crea una aplicación que la gente no puede usar. Ujú. Y ese fue el origen, porque nosotros empezamos pues, creando software como una empresa pues, de creación de software, ¿verdad? Y ahí vimos esa gran necesidad de poder definir y validar desde el principio lo que quiere el usuario, antes de empezar a escribir una línea de código. Y este es básicamente el valor que aportamos. Esto está muy, muy al día con la metodología ágil y lean y todo este tipo de cosas. Sí, efectivamente. Es decir, tenemos empresas que usan Waterfall también, pero sobre todo ahora la aplicación pues, se está aplicando mucho en todo lo que es el Lean UX, todo lo que es Agile, todo lo que es Scrum, Ujú. porque lo que permite es esto, es decir, en pocas iteraciones validar pues, todas las hipótesis pues, con los clientes, sin necesidad de empezar a programar. Porque el problema está que cuando empiezas a programar, pues ya ahí ya estás invirtiendo mucho tiempo y todos los cambios son muy, muy complicados. Ujú.
Y a nivel de... Tenéis mucha experiencia, mucha relación con clientes que están prototipando. ¿Alguna best practice, discusiones como testear con low fidelity, high fidelity? eh, ¿Qué nivel de detalle de interacción ha de tener el prototipo? Bueno, este tipo Sí, de... Debéis tener ya un sí, sí. poco Bueno, sí, sí, no, esto es muy interesante. bueno, Sí, de esto es muy conocimientos que interesante. puede ser interesante. Sí, pues mira, a ver, ahí, por ejemplo, nuestros clientes usan también herramientas de low fidelity, pues como puede ser el PowerPoint o el papel. Lo que pasa es que, bueno, tal como dice Laura Klein, que es una de las gurús de este tema, cuanto más alta fidelidad tiene un prototipo, pues más feedback obtienes. Porque el tema está que es decir, cuando tú quieres obtener feedback y validar una aplicación, la manera es dejarla en manos de los usuarios sin decirles lo que tienen que hacer. Ujú. En una aplicación de low fidelity que no es interactiva, tienes la necesidad de decirles, pues mira, ¿ves? Cuando cliques aquí va a pasar esto, o se va a ver un desplegable, o va a pasar tal cosa, porque la aplicación eso no ocurre en la aplicación de low fidelity. En Ujú. cambio, en una aplicación de high fidelity, la ventaja es que realmente puedes experimentar la aplicación real. Es decir, el low fidelity sobre todo se usa dentro de equipos para validar pues, pequeños cambios en lo que es dentro del equipo. Pero si tú lo que quieres es comunicar esa funcionalidad con tus stakeholders, con tus usuarios finales, necesitas un prototipo de alta fidelidad. Porque y por ejemplo, con los developers, para que sepan realmente lo que tienen que desarrollar. Entonces, es donde más importancia tiene una aplicación de alta fidelidad, ¿no? También una de las best practices es tener a toda la gente involucrada en el proceso. Que esto es lo más complicado y claro, sin entrar en muchos detalles en lo que hacemos, ¿no? Pero digamos que es una de las cosas que nosotros resolvemos. Es decir, nuestra plataforma, cuando se implanta en una gran empresa, es diferente el uso que le puede dar un emprendedor o una pequeña empresa, ese es un uso diferente. Pero lo que es nuestro uso target, digamos, el cliente grande, que es para lo que está hecha la herramienta, sobre todo, por las funcionalidades enterprise que tiene, digamos que está involucrado en el proceso desde el UX, que es el que diseña los componentes o las librerías que se van a usar para crear los prototipos, es decir, todos los UX y diseñadores son los que diseñan los componentes, los building blocks, que luego la gente que hace prototipos va a usar. Entonces, ¿quién hace prototipos? Pues normalmente hacen prototipos los business analysts, es decir, la gente que realmente tiene que capturar estos requerimientos para hacer la aplicación. Y también los UX, pero también los business analysts, que son los que están más cerca del negocio. Es decir, por ejemplo, en un banco son los business analysts los que realmente saben de qué va el negocio de la banca, saben qué va a hacer esa aplicación. Un diseñador pues seguramente no tiene ese nivel de conocimiento, pero sí que sabe un UX cómo tiene que ser por ejemplo, que un formulario pues no tiene que tener 20 registros, tiene que ser más usable, es decir, es una combinación. Y una de las cosas que permite esta herramienta es poner a toda la gente en el mismo nivel, es decir, que todo el mundo pueda participar anotando prototipos, porque digamos que cuando se hace el prototipo se publica, se invita a todos los revisores, desde developers, desde pues, los usuarios finales, y pueden poner comentarios para hacer iteraciones, todo el tema del Agile, en ese prototipo, ¿no? Es como un Agile prototyping. Y bueno, pues sí, estos son. En el blog tenemos en nuestro blog hay muchas best practices. Hace poco publicamos un artículo de Lean UX versus Agile. O sea, son todos estos temas pues, que intentamos hablar con nuestros clientes. Sí que es verdad que, por ejemplo, nuestros clientes usan el prototipo para crear cosas nuevas. Es decir, es una herramienta, por ejemplo, nosotros tenemos una versión en el cloud, pero también se puede instalar dentro de las empresas. Todo lo que son bancos y grandes empresas, pues por ejemplo Microsoft, prefieren tenerlo instalado en sus instalaciones porque es decir, lo que publican y los prototipos que hacen son bastante delicados porque son cosas nuevas. Es el nuevo Windows o es, por ejemplo, el nuevo, pues yo qué sé, uno de los equipos de Microsoft está con el OneDrive. Es decir, son toda una serie de cosas que a veces no nos explican lo que hacen. Ujú. Ese es un problema que tenemos por el tipo de producto. Ujú. Estáis en Estados Unidos porque allí tenéis la mayoría de clientes. ¿Cómo ha sido ese paso de dar el salto de Barcelona a Estados Unidos? ¿Mantenéis oficina en Barcelona también? Bueno, ¿cómo ha sido esa Sí, transición y experiencia? tenemos oficina en Barcelona y oficina en San Francisco. Y el tema ha sido que, bueno, nuestro caso es un poco particular porque digamos que desde el principio ya casi todos los clientes que teníamos venían de Estados Unidos, porque el producto se puede descargar online y se puede usar, o sea, se puede usar online, ¿no? Entonces, digamos que nosotros
fuimos a Estados Unidos a dar soporte a los clientes americanos, porque era muy complicado hacerlo desde Barcelona. Y la verdad es que, bueno, pues al principio, porque ya estamos aquí, pues hace esto ya, debe hacer 5, sí, ya casi 6 años que estamos aquí de forma permanente. El director de producto está aquí, se coordina con el resto del equipo en Barcelona. Aquí tenemos parte de Business Development, todo lo que es ventas. En Barcelona está también toda la parte también de marketing, de content, el equipo de desarrollo. Entonces, digamos que, claro, nuestra historia fue esta. Es decir, en España sí que teníamos pues, clientes grandes, como puede ser La Caixa, Banc de Sabadell, pero ¿qué pasa? Que, claro, Estados Unidos es un mercado mucho, mucho más grande y casi todos los clientes venían de aquí. También por la gran competencia que hay aquí en Estados Unidos y por la necesidad que tienen de todo el tema de usabilidad. Es decir, si se miran las webs y las empresas americanas, normalmente y actualmente pues debe haber un decalaje igual de 3 o 4 años respecto de Europa en cuanto a la valoración que hacen ellos de la usabilidad en sus aplicaciones, ¿no? Porque hay mucha competencia. Y realmente, claro, es una herramienta que les va muy bien para eso, ¿no? Entonces, pues nuestro camino fue venir aquí, sobre todo para dar soporte y explotar bien este mercado, que de forma natural en nuestro tipo de herramienta pues se dio desde el principio. A nivel comercial, tal como lo explicas, parece muy fácil esto de llegar a grandes empresas a nivel mundial en Estados Unidos. ¿Cómo es la parte comercial? ¿Qué dificultades os encontráis? Bueno, ¿cómo es A ver, esa parte? es muy complicado, es decir, no es nada fácil. Ujú. Digamos que nuestra historia es que nosotros inicialmente vendíamos online. De esa manera, pues llegamos a Estados Unidos, porque es que no habría otra manera de hacerlo, ¿no? Es decir, y luego está la parte más enterprise pues de business development, de todo lo que es pues intentar buscar clientes. Sobre todo ahora lo que estamos haciendo es nos estamos enfocando mucho a lo que es content y inbound marketing. Es decir, hacer que el cliente te encuentre, ¿verdad? Ujú. Y esto, pues bueno, en nuestra área, pues tampoco hay demasiada, en lo que es de high fidelity, tampoco hay demasiada competencia. Hay mucha competencia en low fidelity, ¿no? Low fidelity tiene una cantidad de herramientas increíbles. Pero lo que es el high fidelity, pues no hay muchos competidores. Pero sí que es muy complicado y ahí sí que para escalar sí que necesitas inversión. Porque, claro, es la lucha por la visibilidad, ¿no? Es la lucha por la visibilidad en Google, es la lucha, pues, yo qué sé, por ir a eventos y conseguir es conseguir explicar lo que tú ofreces, ¿no? Por ejemplo, nuestro producto ahora mismo, pues está mal que yo lo diga, pero realmente es de nuestro ámbito es el mejor que hay en el mercado. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que no lo conoce. Es decir, hay grandes empresas, también por el tipo de usuario. Por ejemplo, hay algún tipo de usuario interesado en el producto que no está mucho en Internet. Con lo cual, llegar a él es realmente difícil. Es decir, hay que hacer también una parte de cold email y de contactarle, ¿no? Y eso pues, realmente es costoso y es complicado, ¿no? O sea, la parte realmente de ventas es la más complicada. Es decir, digamos que la primera parte es tener un buen producto que encaje, o sea, un product market fit, que encaje, que resuelva algo y que tenga gente que esté interesada en usarlo, pero la parte de ventas realmente es la más difícil y también la que en Estados Unidos o sea, las empresas están más enfocadas, ¿sabes? Ujú. De sacarle más partido a toda la parte no tanto de producto como la parte pues de comercial y marketing. Mm. Parece que estáis haciendo una estrategia más top-down, o sea, ir al responsable, al director para abajo, o también es una estrategia híbrida también de conseguir que el responsable de UX o el arquitecto de tal empresa, tal departamento utilice la herramienta y después se vaya diluyendo por la organización. A ver, es una estrategia mixta. La verdad es que, o sea, por el tipo de herramienta nuestra, ah, claro, el hecho de empezar online, una de las ventajas que sí que nos ha aportado es que, claro, hemos hecho una herramienta muy fácil de usar, que es una de las diferencias con la competencia. Que la competencia básicamente siempre ha ido más top-down por tener más presupuesto para esa estrategia, ¿verdad? Pero nuestro caso ha sido más bottom-up. Ha sido más bottom-up. Y sigue siendo bottom-up. Lo que pasa es que, claro, sí que es verdad que lo que intentamos es que si vemos, por ejemplo, determinados verticales como el de banca, que nuestro producto
es relativamente fácil hacer la venta. Es decir, que sabemos exactamente cuál es el proceso. En otros verticales, pues más complicado. Pero, por ejemplo, el IRS es uno de nuestros clientes en Estados Unidos, que es la Hacienda Americana, ¿vale? Ujú. Que es uno, dentro de lo que es o sea, lo que es la esfera federal de agencias de Estados Unidos, pues es, digamos, la más grande porque tiene el dinero de todos los americanos, ¿no? Y en esta agencia, pues sí que tenemos un deployment muy grande que nos ha servido para entender cómo se vende en agencias del gobierno americano. Entonces, esto sí que lo explotamos, porque ya sabemos un poco cuál es el proceso. Pero sí que es verdad que o sea, lo que sí que vemos es que la mejor manera de implantar una herramienta o de que se use es bottom-up. ¿Por qué? Porque es una forma natural. Porque, por ejemplo, nos encontramos con algún caso curioso de clientes que usan, por ejemplo, la competencia porque se ha implantado top-down, pero el producto no está funcionando bien. Entonces, usan Just in Mind. Es decir, y nos dicen, por favor, no habléis es decir, no habléis con mi jefe porque no, a ver, que aquí tenemos que usar todos la otra herramienta, pero es decir, al final sí que es verdad que el modelo bottom-up es el que es el que es más natural. Por eso estamos invirtiendo en todo lo que es marketing online, porque ya viene alguien, o sea, ya nos contacta a través de la web alguien que ya ha probado la herramienta, que ya sabe cómo funciona. Y claro, ya tienes un camino recorrido, ya no tienes que explicar. Además, el problema del top-down es que tiene que coincidir en el tiempo la persona a la que tú llamas, que tenga esa necesidad, que llamas o que le envías un mail o que le contactas de la forma que fuere, por LinkedIn o como fuera. Y tiene que coincidir en el tiempo que tiene esa necesidad. Y claro, eso es súper complicado. Es decir, cada vez más todo lo que es outbound marketing pues tiene que ser el camino. Que es verdad que es más largo, porque es más complicado, pero es la manera. Es decir, nosotros, a ver, ¿por qué estamos vendiendo aquí y por qué pues, la empresa está funcionando? Básicamente por el producto y por el bottom-up. Es decir, porque si tú buscas en Internet herramientas de prototipado de alta definición, pues siempre salimos. En todas las reviews, arriba, un poco más abajo, donde sea, pero siempre seguimos. Es decir, al final, si tú tienes un buen producto, haces el marketing adecuado, o sea, el marketing online, pues eso va calando. Y también es verdad que es una cosa muy sólida, es decir, te permite también tener un recurrente mensual muy estable. O sea, es complicado crecer, pero también es difícil de un día para otro desaparecer. ¿Sabes? Esto también es verdad. Ujú. A nivel de inversión o de la parte más financiera, nos ha salido en las noticias grandes inversiones de Just in Mind. ¿Cómo ha sido? ¿Os habéis autofinanciado? ¿Habéis hecho pequeñas rondas? Porque Nosotros ir a Estados hicimos, Unidos sí, es caro, en principio. sí, Eso es nosotros lo que hicimos dicen. hicimos una ronda en España de un millón de euros en su día, con Family and Friends, luego también participó en Caja Navarra, Ujú, que ahora pues está bajo el paraguas bueno, Caja Navarra ha desaparecido, ¿no? Ahora es la Caixa, ujú. que ahora son nuestros inversores, y empezamos pues con esta inversión. Y luego pues aquí en Estados Unidos pues también realmente para poder escalar sobre todo para la parte de ventas que comentaba, pues es necesaria una inversión. Si no, es muy difícil escalar. Es decir, sí que hay negocios, pues no lo sé, por ejemplo, un negocio de eventos que vendes tickets, que tal como lo vendes, pues ya se financia desde el día cero, por ejemplo, ¿no? Pero Ujú. todo lo que es escalar, por ejemplo, con el equipo de ventas y tal, pues se necesita una inversión. O sea, el tema del bootstrapping a mí me gusta porque hay muchas empresas, por ejemplo, 37 Signals, Basecamp, hay muchas empresas y muchos, o yo qué sé, por ejemplo, la Craigslist, o muchos negocios que han sido bootstrapping y que, hombre, es muy bonito, ¿verdad? Porque no necesitas ningún tipo de inversión. Pero al final, si ves, o sea, si es al revés, si ves cualquier empresa que ha hecho un salto, es porque ha recibido una inversión. O sea, que eso también es otra de las cosas curiosas, ¿no? Que mucha gente se piensa que todo es orgánico, habla pues del marketing viral y estas cosas, ¿no? Y realmente, si tú miras, y es súper fácil, vas al Google Trends, lo miras y ves esa empresa que ahora tú estás empezando a oír hablar de ella, ¿por qué ocurre eso? Y en el 99, o sea, 0,9% de los casos es porque ha recibido una inversión. Ha convencido a algún inversor pues para que invierta. Es decir, para escalar se necesita inversión. Ujú. Vale. A nivel de tu gestión del día a día como CEO, eh, ¿en qué tienes tu foco y cuál dirías que son las principales dificultades que te encuentras como CEO de la empresa?
como CEO de la empresa, bueno, a ver, mi principal foco ahora está sobre todo en la parte de ventas. Es decir, en todo lo que es, pues, todo lo que es el business development, estructurar el equipo de ventas, ver de qué manera, pues, se puede escalar toda la parte de ventas. No estoy, o sea, en el producto, pues ya tenemos nuestro director de producto y el equipo de desarrollo, que, bueno, otra cosa a comentar, que es, bueno, lo comento ahora, es que realmente, es decir, nosotros hemos llegado aquí por el equipo. Es decir, muchas veces, pues yo qué sé, se habla de muchas cosas, pero lo principal que nos ha llevado a nosotros o sea, donde estamos ahora es por el equipo que tenemos. Es decir, por el equipo que tenemos pues, de desarrolladores, de todo lo que es de marketing online, también de ventas. Es decir, para mí lo más importante es el equipo. Entonces, pues mi prioridad es tener el mejor equipo y contratar la mejor gente. Y eso para mí, y que la gente esté bien, claro. Es decir, que, pues yo qué sé, que estemos pues lo mejor posible dentro de Just in Mind, pues a nivel a todos los niveles, ¿no? Y ese es mi principal foco. ¿Mm? Ujú. Ok. Y para acabar, ¿algún consejo a emprendedores que nos están escuchando? Sí, un consejo. Hay una cosa interesante y es, bueno, como que bueno, nosotros llevamos bastante tiempo aquí y sí que bueno, pues hemos hablado con bastantes emprendedores y tal. Y lo que sí que es importante es, sobre todo, validar la idea antes de venir a Estados Unidos. Ujú. Una de las cosas es también que una idea no funcione en España, básicamente no significa nada. Es decir, puede funcionar en Estados Unidos perfectamente. Quien dice España dice en Alemania o cualquier otro sitio. Es decir, ah, porque por ejemplo en España se da mucho que se invierten muchas cosas que funcionan en España y luego se intentan desplegar en Estados Unidos Ujú. con mayor o menor éxito, ¿vale? Pero el hecho de que no funcione en España no significa que no vaya a funcionar en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos hay un tema y es que el mercado es muy grande. Es decir, por ejemplo, hay incluso empresas que te organizan tu casa. O sea, algo que dices, ostras, esto que esté en España, pues no sé si funcionaría. Es decir, alguien que venga y te ponga, pues yo qué sé, pues los vasos con los vasos, los platos con los platos. Es algo que en España quizá no tendría, pero en cambio aquí sí. Y es una empresa que igual está facturando increíble. Es decir, cualquier idea que tú tengas, sí que es bueno pues poderla ver si hay mercado en Estados Unidos. Otra cosa importante, que parece contradictoria, pero no lo es venir a hacer solo una prueba de unos meses. A ver, es decir, no intentar, porque aquí también lo que ocurre es que todo es muy caro. Ujú. San Francisco ahora mismo es más caro que Manhattan, o sea, es una pasada. Es decir, bueno, hay otras zonas de Estados Unidos más baratas, pero el tema está de ir a Estados Unidos para probar tus ideas, para testear el mercado, hablar con gente. Y eso sí que se puede hacer con un mes o 2 meses. Es una buena idea. Pero sí, no es muy buena idea intentar desplegarse aquí, buscar clientes, si no hay, si no tienes un presupuesto adecuado. Porque entonces vas a sufrir bastante aquí. Y esto también es importante. Es decir, yo aconsejaría pues, que la gente que tiene ideas que la intente probarlas aquí, hablar con gente de aquí, porque es el mercado ideal para todo lo que son cosas nuevas. La gente está abierta a probar cosas nuevas, son muy innovadores, les da igual el producto de donde venga, pero en cambio, para hacer un despliegue ya pues más importante, sí que se necesitan muchos recursos. Y esos son pues mis dos consejos. Muy bien. Pues muchas gracias, Xavier, y bueno, mucha suerte con seguir dándole más visibilidad y más que más gente conozca Just in Mind y que lo use. Muy bien, gracias a ti. Hasta luego.